Bueno, pues ya vimos en los anteriores videos, les mencioné cómo hay que realizar ya todo lo demás para poder continuar con el cuerpo. Ya saben que después de colocar los granis grandes alrededor de todo pues lo que sería el contorno del cuerpo de esta prenda, después hay que continuar con 10 vueltas de cuadritos en 10 vueltas de cuadritos hacia abajo, cuadritos vacíos, y después una vuelta de cuadritos rellenos como acá, y después otra vuelta de 10 cuadritos, 10 vueltas de cuadritos vacíos, y después otra vez otra vuelta de granis, y eso se va a repetir intercalado, una vuelta de granis y después repetir todo lo que es el proceso de las vueltas de cuadritos. Se va a repetir dependiendo de lo largo que quieran una prenda, hasta llegar a formar un vestido si lo quieren, y si no, si lo quieren dejar nada más como una blusa o como un blusón, pues nada más que quede a la medida que ustedes quieran. Ya saben, ustedes van tejiendo y ustedes se lo van probando, y ahí es a donde ustedes van a determinar qué tan largo van a querer esta prenda. Por la parte de la manga, pues es lo mismo. Por la parte de la manga aquí, de igual forma se va a repetir, ya que tengo mis cuadritos, mi vuelta aquí sobre la tira de cuadros que forma el canesú. Después es una vuelta de cuadritos pequeños iguales a estos, que se unen de la misma forma que se unieron esto. Esta explicación ya la tienen en los primeros videos de este proyecto. Y al llegar aquí, ya una vez que se terminó toda esta vuelta de cuadritos, miren, va a quedar de esta forma. Y entonces aquí vamos a levantar una serie de macizos con cadenas para formar las vueltas de cuadritos en la parte de la manga, ¿no? Y en la parte de la manga, pues pueden ser las 10 vueltas de cuadritos sin rellenar, o pueden ser menos. Ahí sí ya depende de cómo queramos la manga. Pero según la fotografía de este proyecto, pues sí son las 10 vueltas en la parte de la manga, porque se hace una manga 3/4. Si ustedes ven, checan esa imagen de este vestido, tiene una manga 3/4. Pero si ustedes la quieren dejar así corta, nada más con esta vuelta de granis, pues se puede quedar así. Y si no, pues también hay que formarle, como en este caso yo lo voy a hacer, voy a formar lo que es la vuelta de cuadritos, ¿no? Mis vueltas. Entonces aquí levanto mis 3 cadenas. Esto es un primer macizo, y luego 2 cadenas de separación, monto, y en el siguiente espacio hago un macizo, 2 cadenas, monto, y aquí voy a pasar aquí en medio. Son 5 en el de en medio, hago un macizo, 2 cadenas, y en el siguiente espacio un macizo. Y otra vez aquí hago 2 cadenas, y en el siguiente espacio un macizo, mis 2 cadenas, y aquí en este espacio un macizo, 2 cadenas, igual aquí. Miren, ya pasé ahora en un macizo, 2 cadenas, y en este espacio aquí un macizo, 2 cadenas, y en el siguiente espacio un macizo, 2 cadenas, y ahora aquí en este grupo de macizos son 5, entonces en el del medio aquí un macizo, ¿sí? Y esto se repite durante toda la vuelta hasta terminar. Esta sería formar la primera vuelta de casitas para poder hacer mis vueltas de casitas sin rellenar. Entonces miren, aquí por ejemplo hago mis 2 cadenas, y en este espacio un macizo, 2 cadenas, y aquí un macizo, 2 cadenas, y aquí en el de medio son 5, en el del medio ingreso mi gancho y hago un macizo, 2 cadenas,
y en este espacio un macizo, 2 cadenas, y ahora aquí un macizo, 2 cadenas, y en este espacio un macizo, 2 cadenas, y ahora aquí, miren, de este paso a este, aquí un macizo, 2 cadenas, y ahora este un macizo, 2 cadenas, y aquí un macizo, 2 cadenas, y aquí en este grupo de 5, en el de en medio, ingreso mi gancho y hago un macizo, 2 cadenas, y en este espacio un macizo, 2 cadenas, y aquí un macizo, 2 cadenas. Igual aquí llego al otro grupo de 5 macizos, entonces en el de en medio ingreso mi gancho y hago un macizo, 2 cadenas, y aquí un macizo, 2 cadenas, y en el siguiente espacio un macizo, 2 cadenas, y aquí un macizo, y así es toda la vuelta. Y bueno, miren, aquí así estoy rodeando todo el contorno de esta manga. Entonces así me voy a ir con mis macizos, levantando los macizos para formar la primera vuelta de casitas en la manga. Y lo que estoy haciendo en esta manga, que podría ser la derecha, por ejemplo, entonces lo mismo voy a hacer para la manga izquierda. Entonces así me voy hasta terminar esta vuelta. Aquí ya llegué al término de la vuelta y miren, aquí voy a contar 1, 2, 3, que fue el primer macizo con cadenas que formé para iniciar esta vuelta. Entonces aquí en la tercera cadenita hago mi punto deslizado para cerrar esta primera vuelta de casitas en la manga, ¿sí? Entonces, a ver, ¿sí? Y entonces aquí mismo voy a levantar los siguientes cadenas para formar iniciar la segunda vuelta de casitas, ¿sí? Entonces aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas. Esto es un macizo y después es 1, 2 cadenas de separación, monto, y en el siguiente macizo voy aquí a hacer un macizo, 2 cadenas, y en el siguiente macizo un macizo, 2 cadenas, y en el siguiente macizo un macizo, 2 cadenas, y en el siguiente macizo un macizo, 2 cadenas, y en el siguiente macizo un macizo, 2 cadenas, en el siguiente macizo un macizo, 2 cadenas, y en el siguiente un macizo y 2 cadenas, y así hasta terminar toda la vuelta. Ahora en las mangas acuérdense, ustedes van a hacer la cantidad de casitas que ustedes quieran. Si es que están haciendo su manga más larga, como la de la fotografía, que puede ser de 3/4, entonces yo voy a meter en las mangas 5 vueltas de casitas sin rellenar, y después una vuelta de casita rellena, y después otras 5 vueltas de casitas sin rellenar, y ahí la voy a dejar para después poner los granis grandes, ¿sí? Y lo mismo que yo haga en esta manga, que puede ser la izquierda, pues es lo mismo que voy a hacer para la manga derecha, exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces voy a cortar aquí, nada más fue para mostrarles qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Ahí está. Ahora nos vamos con la parte del cuello. En la parte del cuello, miren, aquí vamos a levantar de la misma forma aquí la primera vuelta
puede ser en cualquier parte. Miren, yo estoy iniciando en esta esquina. Aquí voy a anudar mi hebra. Aquí. Este canesú pues obviamente está muy abierto. Y bueno, aquí depende si ustedes... Yo aquí les voy a dar una opción de cómo hacer el borde del cuello, pero ustedes pueden meter otro cuello diferente, ¿verdad? El que ustedes más les agrade pueden hacerlo. Y ya acuérdense que la cantidad de vueltas en el cuello es lo que va a marcar si es muy abierto o es más un poquito más cerrado, ¿no? Aquí voy a levantar mis 3 cadenas. Esto es un macizo, luego hago 1, 2 cadenas, monto y aquí en este hago un macizo, una cadena y un macizo en este espacio, 2 cadenas y aquí tengo 5 macizos, este grupo de 5 en el de en medio. Voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un macizo, 2 cadenas, o sea, estamos levantando las mismas casitas que en las mangas. Son exactamente las mismas y en los mismos espacios, ¿sí? 2 cadenas, un macizo. Y así, 2 cadenas, un macizo y así hasta terminar esta primer vuelta en el borde del cuello, ¿sí? 2 cadenas y un macizo, 2 cadenas y aquí un macizo, 2 cadenas y un macizo, 2 cadenas y un macizo, 2 cadenas, un macizo, 2 cadenas y aquí un macizo, 2 cadenas, un macizo, 2 cadenas y un macizo, 2 cadenas y aquí un macizo, y así me voy repitiendo exactamente lo mismo que hice en las mangas, levantar estos macizos con separación de cadenas para formar la primera vuelta de este contorno para el cuello. Entonces así hasta terminar toda esta vuelta. Aquí cuando lleguen a la esquina donde está la unión de 3 cuadros, miren, después de agarrar este que es en este espacio, yo monto y me voy a pasar a donde está déjenme ver cómo está este. Aquí, me voy a pasar a este de acá. Y aquí es a donde hago el macizo. ¿Sí? Aquí. Así. Y otra vez mis 2 cadenas y continúo levantando mis macizos. 2 cadenas y un macizo. Y continúo levantando así el borde para este cuello. Aquí ya llegué al final de la vuelta y en la tercera cadenita aquí que forma el primer macizo de esta vuelta
voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Esta es la primera vuelta de donde se levantó los macizos para formar una primer vuelta de casitas. Miren, ahí está, ¿sí? Así se puede distinguir, se puede ver, ¿sí? Entonces, y vamos a continuar con la siguiente vuelta. La siguiente vuelta, voy a retomar aquí el punto, ¿sí? Voy a voltear porque es así. Entonces aquí, miren, aquí ya cerré con un punto deslizado y me voy a recorrer a este espacio de cadenas con un deslizado. Y aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto y en este mismo espacio voy a hacer otro macizo y uno más para tener 3 macizos aquí. Ahí está. Voy a hacer 1, 2 cadenitas, monto y en este mismo espacio yo vuelvo a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Y voy a dejar pasar aquí bueno, no dejar pasar, sino que en la siguiente casita esta voy a hacer un punto bajo, monto y en la siguiente casita voy a hacer otro abaniquito de la misma forma que está este. Aquí voy a hacer 1, 2, 3 macizos, 2 cadenas y en este mismo 3 macizos. 1, 2 y 3. Y en el siguiente cuadrito voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Entonces todo el contorno y todo alrededor lo vamos a hacer así. Vamos a hacer abanicos. Aquí por ejemplo monto y me paso a la siguiente casita que es esta para hacer aquí 1, 1, 2, 3 macizos, 2 cadenas y 3 macizos. 1, 2 y 3. Y en la siguiente casita un punto bajo, ¿sí? Y así. Monto y en la siguiente casita otro abanico de 3 macizos, 2 cadenas y 3 macizos en un solo cuadrito. 1, 2 y 3. Y en la siguiente casita un punto bajo. Monto y voy a hacer en el aquí después del punto bajo en la siguiente casita voy a montar y en el cuadrito que sigue otro abanico y así me voy a ir todo el contorno de esta orillita hasta terminar toda esta vuelta, ¿sí? Este va a ser el borde que nosotros vamos a colocar para pues esta blusa, ¿no? Estableciste conexión con laptop GEC 45R. Ahora, en el caso, no hagan caso al sonido, es el Alexa que se prende cada vez que, pues no sé, está loca. A ver, miren, ahora, si ustedes quisieran reducir un poco más el cuello, lo que van a hacer es lo siguiente, ¿sí? Van a hacer los mismos abanicos, pero vamos a hacer tres macizos en un solo cuadrito. Aquí tengo mis 3 macizos en este cuadro y voy a hacer 1, 2 cadenas, monto, vamos a hacer 3 cadenas, monto y en el siguiente cuadrito voy a hacer los otros 3 macizos, 1, 2 y 3 y en el siguiente cuadrito un punto bajo, ¿sí? Monto y en el siguiente cuadro son 3 macizos, 1, 2 y 3 y 1, 2,
3 cadenas y en el siguiente cuadrito mis 3 macizos, 1, 2 y 3, así. Y en el siguiente cuadrito un punto bajo. Con esto estamos haciendo los abanicos más amplios y con esto va a quedar un poquito más reducido, ¿sí? Esa es una opción. Otra opción, ahí va otra opción. La siguiente opción es que sobre las casitas que se acaban de hacer en la primera vuelta, ¿sí? Aquí, ¿sí? Estoy aquí, a donde levanté las 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto y voy a hacer 2 y 3 macizos en un cuadrito. Hago 1, 2 cadenas, monto y otra vez hago mi abanico en ese mismo cuadrito, hago otros 3 macizos, ¿sí? Y en este cuadrito lo dejo pasar, no voy a hacer nada y hasta el que sigue voy a hacer mi punto bajo, así. Monto, dejo pasar este cuadro y en el que sigue voy a hacer mi abanico de 3, 1, 2, 3 macizos, 2 cadenas y en este mismo 3 macizos, 1, 2 y 3 y otra vez dejo pasar este cuadro y en el que sigue hago mi punto bajo aquí, así. Monto, dejo pasar este cuadro y en el que sigue hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Y esto va a reducir el cuello un poco más. Entonces tienen esas 3 opciones, ustedes ven cuál les conviene o si quieren meter alguna otra puntada para hacer este borde del cuello, lo pueden hacer, ¿sí? Esta es una idea. Y yo les estoy diciendo esto de los abanicos porque en la fotografía aparecen abanicos alrededor del cuello. Y bueno, pues esto sería para el cuello, nada más de 2 vueltas. Pero les repito, ustedes pueden hacer el borde u orillita para el cuello, la que a ustedes más les guste, ¿sí? Vamos a continuar pues entonces con más avances de esta prenda. Yo voy a continuar con la parte del cuerpo realizando las casitas hacia abajo para tejer, seguir tejiendo lo que es el largo de esta prenda, ¿sí? Pero miren, esta prenda va a quedar muy bonita, la verdad es que sí, y está muy sencilla. Ustedes ya vieron cómo se realiza y en los anteriores videos pueden ver los pasos a seguir para hacer estos grannies, los grandes pequeños, los grandes grannies grandes, las uniones y cómo montar aquí los macizos para formar otra vez la serie de casitas vacías, ¿no? Y ir repitiendo, les repito, intercalando estas 2 puntadas, la de filet y la de cuadros hacia abajo, hacia lo largo de la prenda. Y si se quieren ir hasta abajo, hasta casi los tobillos para formar un vestido, pues adelante, ¿no? Esa es la idea, en realidad esa es la idea, hacerlo largo hasta los tobillos para sacar un vestido. Entonces, continuamos pues entonces con más de este proyecto que ya casi lo vamos a terminar. Bueno, si es que yo avanzo en el tejido para continuar ya con el siguiente proyecto, pero todavía voy a seguir con más videos de así es que vamos a continuar con más.